El humano que no debía sobrevivir. Nadie gritaba. Nadie se reía. Nadie apostaba. El silencio del Coliseo de Caar no era respeto, era desconcierto. Un silencio pesado, antinatural, que solo aparece cuando la lógica se rompe delante de miles de testigos y nadie sabe cómo reaccionar. En el centro de la arena, encadenado por muñecas y tobillos, había un humano. No llevaba armadura. No portaba insignias. No tenía derecho a estar vivo. Su cuerpo estaba cubierto de cortes irregulares, quemaduras químicas y hematomas oscuros que ya no parecían sangre fresca, sino algo más antiguo, más profundo, como si su carne hubiera aprendido a resistir el daño en lugar de temerle. Respiraba con dificultad, pero respiraba. Y eso, en Caar, ya era una afrenta. El Coliseo había sido construido para demostrar una sola verdad, que el universo tenía jerarquías claras. En lo más alto estaban las especies dominantes, aquellas que conquistaban mundos enteros y escribían la historia con planetas rotos. Abajo, muy abajo, estaban los desechables. Esclavos, especímenes de laboratorio, curiosidades biológicas. Los humanos pertenecían a esa última categoría. Al menos, eso creían todos. La guerra había terminado hacía años. La Tierra había perdido. No de forma heroica ni épica, sino como pierden las especies jóvenes, mal coordinadas, superadas tecnológicamente, traicionadas por alianzas que nunca fueron reales. La humanidad había firmado tratados, entregado colonias, aceptado protección a cambio de obediencia. Y, como siempre, algunos soldados habían quedado atrás. El humano de la arena era uno de ellos. Había sido capturado en un mundo minero fronterizo, vendido 3 veces, transportado como carga viva, evaluado como biológicamente poco interesante y finalmente enviado al Coliseo como relleno entre combates reales. Su función era simple: morir rápido para entretener al público antes de que comenzaran los enfrentamientos importantes. Pero no murió rápido. El primer oponente había sido un guerrero Krat, una criatura de 3 metros con exoesqueleto natural y mandíbulas capaces de triturar acero blando. La multitud esperaba un final inmediato. El humano apenas podía mantenerse en pie. 30 segundos después, el Krat yacía en el suelo, con el cuello girado en un ángulo imposible. Nadie entendió cómo. El segundo combate fue recibido con risas nerviosas. Una anomalía, nada más. El segundo enemigo era más rápido, más inteligente, entrenado específicamente para matar bípedos pequeños. El humano sangró. Cayó. Se levantó. Volvió a caer. Y volvió a levantarse. Cuando terminó, el segundo cuerpo estaba inmóvil y el humano apenas respiraba, pero seguía consciente. No celebró. No levantó los brazos. No buscó aprobación. Simplemente permaneció de pie, como si rendirse no fuera una opción que su mente reconociera. El tercer combate fue cuando el Coliseo dejó de ser un espectáculo y se convirtió en una pregunta incómoda. ¿Por qué seguía vivo? Los sensores mostraban lecturas erráticas. Su frecuencia cardíaca era absurda. Su nivel de daño superaba los parámetros de supervivencia aceptables para su especie. Cualquier otra criatura de tamaño similar habría muerto 2 veces. El humano no. No porque fuera más fuerte. No porque fuera más rápido. Sino porque algo en su biología, en su mente, se negaba a aceptar el momento exacto en el que debía dejar de existir. Cuando el tercer oponente cayó, el silencio ya no era desconcierto. Era miedo contenido. Desde los palcos superiores, las élites observaban con atención. No aplaudían. Analizaban. Algunos grababan. Otros enviaban datos en tiempo real a centros científicos y militares. Un humano no debía resistir así. Un humano no debía adaptarse tan rápido. Un humano no debía aprender durante el combate. Pero lo había hecho. El supervisor del Coliseo dudó. Romper el protocolo habría sido humillante, pero continuar también lo era. Ordenó cadenas reforzadas, descargas más fuertes, restricción total de movimiento. El humano cayó de rodillas, jadeando, la cabeza baja, cubierto de sangre y polvo púrpura. La multitud esperaba la ejecución final. Fue entonces cuando la luz cambió. Una sombra enorme cubrió la arena. No proyectada por una nave ni por una estructura artificial, sino por una presencia viva. El aire mismo pareció volverse más pesado.
Los sensores ambientales se saturaron durante un segundo. Desde el trono de guerra descendió la viuda. No caminó. Avanzó con la seguridad de quien no teme nada en un radio de kilómetros. Su cuerpo era gigantesco, esculpido por generaciones de guerra y selección brutal. Su piel azulada estaba marcada por cicatrices antiguas, símbolos de batallas ganadas y pérdidas irreparables. Sus ojos no mostraban furia ni compasión. Mostraban cálculo. Ella había visto imperios caer. Había sobrevivido a guerras que extinguieron especies enteras. Era viuda no por debilidad, sino porque ningún consorte había logrado sobrevivir el tiempo suficiente para compartir su destino. Cuando llegó frente al humano, se detuvo. Lo observó en silencio. No como se observa a un enemigo. No como se observa a una presa. Sino como se observa algo que no debería existir, pero existe. El humano levantó la mirada con esfuerzo. No sabía quién era ella, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. No intentó escapar. No suplicó. No mostró desafío vacío. Simplemente sostuvo la mirada, con los ojos hinchados y la respiración rota, como alguien que ya había aceptado la muerte, y aún así se negaba a entregarse. La viuda sintió algo extraño. No atracción. No lástima. Reconocimiento. Por primera vez en décadas, no vio a un macho fuerte, ni a un guerrero impresionante, ni a un líder carismático. Vio algo mucho más raro, una voluntad que no se quebraba cuando debía quebrarse. El coliseo entero esperaba sangre. Ella levantó una mano. La ejecución fue cancelada. Y en ese instante, sin que nadie lo comprendiera aún, el destino de la humanidad dejó de pertenecer solo a los humanos. La viuda que sobrevivió a los imperios. Para la mayoría de las especies del Coliseo, la figura que había descendido a la arena no era una gobernante, ni siquiera una reina. Era algo más antiguo y más temido, un vestigio viviente de guerras que ya no se estudiaban en academias, sino que se evitaban mencionar. La viuda no necesitaba presentación. Su nombre verdadero no se pronunciaba fuera de su mundo natal, porque hacerlo implicaba reconocer que su especie había sido capaz de aplastar coaliciones enteras sin pedir permiso a nadie. En los registros galácticos aparecía bajo un título funcional, desprovisto de emoción, como si reducirla a palabras técnicas pudiera hacerla menos real. Viuda de guerra suprema. Última portadora de la línea dominante. Comandante de extinción planetaria. Su especie había evolucionado en un entorno donde la supervivencia no premiaba la belleza ni la compasión, sino la capacidad de resistir pérdidas constantes sin quebrarse. Eran gigantes no solo en tamaño, sino en longevidad, fuerza ósea y densidad muscular. Pero ese poder tenía un costo que ningún imperio externo había logrado explotar, porque no era visible desde fuera. Su reproducción. Los machos de su especie eran pocos, frágiles en comparación con las hembras, y extremadamente difíciles de reemplazar. Cada guerra se llevaba generaciones enteras de posibles consortes. Cada victoria reducía el futuro. Durante siglos, habían ganado batallas mientras perdían lentamente la continuidad de su propia existencia. La viuda había sido esposa muchas veces. No por deseo, sino por deber. Cada unión había sido estratégica, evaluada genéticamente, calculada para maximizar la posibilidad de descendencia fuerte. Y cada vez, la guerra había llegado antes de que el legado pudiera consolidarse. Ella no lloraba a sus muertos. Los recordaba como recursos perdidos. Eso la hacía peligrosa. Cuando observó al humano arrodillado en la arena, su mente no pensó en el combate que había presenciado. Eso ya había sido procesado, archivado, comparado con miles de datos históricos. Lo que le interesaba no era cómo había luchado, sino por qué no había colapsado cuando su cuerpo debería haberse rendido. Los sensores del Coliseo seguían activos. La viuda tenía acceso a todos. Leyó cada métrica con una atención quirúrgica: regeneración celular lenta pero constante, respuesta inflamatoria agresiva, umbral de dolor anormalmente alto, picos de adrenalina sostenidos durante periodos imposibles. No era eficiencia biológica. Era terquedad evolutiva. Los humanos no eran fuertes. Eran persistentes. Eso los había vuelto molestos en guerras menores, pero nunca decisivos. Hasta ahora. La viuda descendió completamente a la arena, ignorando las protestas silenciosas de los organizadores y las transmisiones urgentes que comenzaban a circular entre las élites.
Su sola presencia alteraba el equilibrio político del evento. El Coliseo no estaba preparado para convertirse en escenario de decisiones reales. Ella rodeó al humano con pasos lentos, evaluándolo desde todos los ángulos, como si midiera una pieza defectuosa que, contra toda lógica, seguía funcionando. Observó sus manos temblorosas, no de miedo, sino de agotamiento extremo. Observó sus ojos, todavía alertas. Observó algo que no aparecía en ningún registro médico, la negativa absoluta a desconectarse del mundo. En su historia personal, había visto miles de guerreros orgullosos quebrarse cuando entendían que habían llegado al límite. El humano no entendía ese concepto. O lo entendía y lo rechazaba. Eso la intrigó. En su especie, la fuerza se heredaba de forma directa. El tamaño, la densidad ósea, la agresividad, todo estaba programado con precisión brutal. Pero la voluntad no. La voluntad no se transmitía con fiabilidad. Era errática, inestable, impredecible. Por eso sus descendientes, aun siendo poderosos, no siempre estaban preparados para liderar. El humano representaba algo distinto. No podía aportar tamaño. No podía aportar fuerza bruta. Pero podía aportar resistencia mental. Una cualidad que ninguna tecnología había logrado fabricar. Mientras la viuda observaba, los sistemas del Coliseo mostraban una caída peligrosa en los signos vitales del humano. No inmediata, pero inevitable si no intervenía. Cualquier otra gobernante habría permitido que muriera y archivado el evento como una anomalía curiosa. Ella no. Ordenó asistencia médica mínima. No para curarlo, sino para estabilizarlo. No quería alterar los datos naturales de su biología. Quería ver cuánto más podía resistir sin morir. Esa decisión fue el primer error de cálculo de toda la galaxia. Porque al hacerlo, reconoció implícitamente que el humano tenía valor. Y en política galáctica, reconocer valor era el primer paso hacia el conflicto. Desde los palcos, otras especies comenzaron a reaccionar. Algunos comprendieron de inmediato el peligro. Si la viuda reclamaba al humano, no sería como esclavo. Sería como recurso estratégico. Otros aún no lo entendían, pero sentían el cambio en el ambiente, la tensión creciente, como animales antes de un terremoto. La viuda se detuvo frente a él una vez más. No necesitaba palabras. Su decisión ya estaba tomada. La guerra había eliminado a sus consortes anteriores. La biología de su especie exigía algo nuevo. Algo que no se rompiera cuando todo lo demás fallaba. Y en la arena, sangrando, exhausto, despreciado por el universo entero, había un humano que no sabía rendirse. En ese momento, la viuda comprendió algo que ningún científico había formulado aún. La humanidad no sobrevivía porque fuera fuerte, sino porque no aceptaba su propia extinción como una opción válida. Eso la convirtió en una amenaza. Y en una oportunidad. Cuando abandonó la arena, dejó atrás un coliseo en silencio absoluto y un humano que aún no sabía que su vida ya no le pertenecía por completo. Ni a él. Ni a la tierra. Necesito un marido. El humano no fue llevado a una celda común. Eso ya habría sido una sentencia de muerte, aunque lenta. En Kaar, las celdas comunes estaban diseñadas para quebrar cuerpos y mentes por igual, no para conservar activos valiosos. En su lugar, fue trasladado a un módulo aislado, una cámara médica austera, sin símbolos de estatus ni ornamentos. No había lujo. No había compasión. Solo funcionalidad. La viuda no creía en el confort como recompensa. Creía en la utilidad prolongada. Durante horas, tal vez días, el humano perdió la noción del tiempo. Su cuerpo fue estabilizado lo suficiente para no colapsar. No para sanar. Cada herida seguía ahí, recordándole que estaba vivo por decisión ajena. Su mente flotaba entre la vigilia y el agotamiento extremo, atrapada en un estado donde los pensamientos se volvían densos, difíciles de ordenar. Fue en ese estado cuando la viuda regresó. No anunció su presencia. No necesitaba hacerlo. El ambiente mismo cambió cuando entró. La presión atmosférica ajustó automáticamente su densidad para adaptarse a su tamaño. Los sistemas de seguridad elevaron protocolos sin que nadie los activara manualmente. Ella se detuvo frente a él, observándolo sin prisa. No había espectadores. No había coliseo. No había espectáculo. Solo evaluación final. El humano intentó incorporarse.
Su cuerpo respondió con un espasmo involuntario que lo obligó a permanecer inmóvil. No era debilidad. Era biología reclamando lo inevitable. La viuda registró esa reacción con interés clínico. Incluso ahora, incluso así, intentaba mantener control. Ella inició la transmisión de datos directamente a los implantes médicos del módulo. No palabras, no imágenes, sino conceptos estructurados, traducidos a patrones que su cerebro humano pudiera interpretar sin romperse. Era una forma eficiente de comunicación. Fría. Inequívoca. La información llegó como una certeza incómoda. No estaba allí para morir. Tampoco estaba allí para ser liberado. Estaba allí porque había sido seleccionado. La propuesta no fue presentada como una elección romántica ni como una súplica desesperada. Fue expuesta como lo que realmente era, un contrato de supervivencia entre especies desiguales, unido por una necesidad que ninguna de las dos podía ignorar. La viuda necesitaba un consorte. No un amante. No un símbolo. Un marido funcional. Su especie enfrentaba a una extinción silenciosa. No inmediata, no dramática, sino estadística. Cada generación nacía con menos individuos viables. Cada guerra reducía aún más las posibilidades. Los intentos de reproducción controlada habían fracasado. La ingeniería genética había producido descendientes fuertes pero inestables. La clonación había resultado en copias sin voluntad. La viuda no buscaba fuerza bruta. Eso ya lo tenía. Buscaba resistencia psicológica heredable. Y el humano, contra toda expectativa, era un reservorio de esa cualidad. La transmisión continuó. Si aceptaba, dejaría de ser prisionero. Su estatus cambiaría de inmediato. No sería esclavo, pero tampoco sería libre. Su vida estaría ligada al destino de la viuda y de su especie. Sus descendientes no serían humanos. Tampoco serían completamente gigantes. Serían algo nuevo. Algo que la galaxia no había visto antes. Si rechazaba, su historia terminaría allí. No como castigo. Como consecuencia lógica. El humano procesó la información lentamente. No porque no la entendiera, sino porque cada fragmento chocaba con lo que aún quedaba de su identidad. Había sido soldado. Había sido humano. Había sido parte de una especie derrotada pero no extinguida. Aceptar significaba cruzar una línea irreversible. No solo traicionar a la Tierra, sino abandonar cualquier idea de regreso. Convertirse en algo que la humanidad no podría reclamar sin temor. Un símbolo incómodo. Un precedente peligroso. La viuda lo observaba mientras su mente luchaba. Había esperado resistencia emocional. Había esperado rechazo instintivo. Lo que no había anticipado era la dirección de su duda. El humano no pensaba en sí mismo. Pensaba en lo que quedaría atrás. Recordó la guerra. No las batallas gloriosas, sino los errores. Las órdenes mal dadas. Las retiradas tardías. El abandono sistemático de unidades consideradas prescindibles. Recordó cómo la Tierra había aceptado tratados que condenaban a generaciones futuras con tal de ganar tiempo. Comprendió algo con claridad dolorosa: su especie no estaba perdiendo porque fuera débil, sino porque seguía creyendo que alguien más vendría a salvarla. La viuda percibió el cambio en su expresión. No era miedo. No era esperanza. Era cálculo. Eso selló su interés. Ella no necesitaba un consorte obediente. Necesitaba uno que entendiera el peso de las decisiones irreversibles. Alguien que no idealizara el sacrificio, pero que estuviera dispuesto a cargarlo. La transmisión final fue breve. No habría ceremonia pública. No habría anuncio inmediato. El pacto debía permanecer oculto hasta que fuera demasiado tarde para impedirlo. Otros imperios no permitirían una alianza de ese tipo si la detectaban a tiempo. No por moral, sino por equilibrio de poder. Un híbrido con herencia humana y fisiología gigante alteraría ecuaciones militares enteras. El humano cerró los ojos. No en resignación. En aceptación consciente. No respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque entendía que una vez pronunciada la decisión, dejaría de pertenecer incluso a su propia historia. Cuando finalmente abrió los ojos, la viuda ya sabía la respuesta. No porque la hubiera recibido,
sino porque el humano seguía vivo por la misma razón que ahora lo llevaba a aceptar. Nunca había sabido rendirse cuando el universo le ofrecía una salida fácil. Ese fue el momento exacto en el que la galaxia cruzó una frontera invisible. El pacto no se anunció. No se registró oficialmente. No fue celebrado. Pero desde ese instante, la humanidad dejó de ser una especie derrotada. Se convirtió en una variable peligrosa. El pacto que nadie debía conocer. El pacto no fue sellado con símbolos, ni rituales, ni anuncios oficiales. No hubo testigos, ni archivos públicos, ni transmisiones ceremoniales. La viuda sabía que el poder verdadero no se exhibía, se protegía hasta que ya no pudiera ser desafiado. El humano fue trasladado fuera de Kaar en una nave sin insignias, registrada bajo un código médico genérico. Para la galaxia, había muerto en la arena o había sido reciclado como tantos otros. La desinformación era sencilla porque nadie esperaba que su vida importara. Ese fue el primer escudo. El segundo fue el silencio absoluto. Durante los primeros ciclos, el humano permaneció en una instalación orbital secreta, diseñada para albergar organismos de alto valor estratégico. No era una prisión, pero tampoco un hogar. Cada pared, cada campo de energía, cada protocolo estaba pensado para evitar fugas, y para resistir ataques externos. La viuda no confiaba en promesas de discreción. Confiaba en redundancia. Allí comenzó la verdadera transformación. No física al principio, sino mental. El humano fue expuesto a información que ninguna mente humana había procesado antes: historia galáctica sin censura, patrones de guerra interestelar, análisis de especies dominantes y colapsos imperiales. No se le enseñaba como a un estudiante, sino como a un recurso que debía comprender el tablero completo. Y lo comprendió rápido. Demasiado rápido para tranquilidad de quienes observaban desde la distancia. Su mente no se aferraba a ideologías ni a narrativas heroicas. Analizaba, comparaba, identificaba errores comunes. Reconocía algo inquietante: la mayoría de las civilizaciones no caían por derrota militar directa, sino por rigidez. Incapacidad de adaptarse cuando el entorno cambiaba. La humanidad había sobrevivido tanto tiempo precisamente porque no tenía una forma única de hacer las cosas. Era caótica, contradictoria, impredecible. Eso la hacía peligrosa cuando se le daba tiempo. Mientras tanto, la viuda observaba sin intervenir directamente. Permitía que él descubriera por sí mismo el alcance real del pacto. No buscaba a un subordinado. Buscaba un igual funcional, alguien capaz de entender por qué el secreto era vital. Porque el secreto ya estaba filtrándose. En los márgenes del poder galáctico, los rumores comenzaron a circular. Informes incompletos. Datos inconsistentes. Un humano que no había muerto. Una intervención inusual de la viuda en un evento menor. Recursos desviados sin explicación clara. Nada concluyente, pero suficiente para inquietar a las inteligencias más antiguas. Algunos imperios ignoraron los rumores. Subestimaron a los humanos como siempre lo habían hecho. Otros, más atentos, comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué una viuda de guerra necesitaría a un humano? ¿Por qué invertir recursos en una especie derrotada? ¿Qué había visto ella que los demás no? Las respuestas no llegaron. Y eso fue lo que encendió las alarmas. El primer intento de interferencia fue sutil. Un fallo en los sistemas de soporte vital de la instalación orbital. Un accidente técnico perfectamente plausible. El humano sobrevivió porque había aprendido, desde la arena, a no confiar en que los sistemas funcionaran como prometían. Identificó la anomalía antes de que se volviera irreversible. La viuda no reaccionó públicamente. Simplemente ajustó protocolos y marcó una nueva variable en su análisis. Ya no se trataba solo de proteger el pacto, sino de anticipar ataques coordinados. El segundo intento fue más directo. Una delegación diplomática solicitó acceso a los registros del Coliseo de Kaar bajo el pretexto de auditoría. No buscaban justicia ni transparencia. Buscaban confirmar una sospecha, que algo valioso había salido de la arena con vida. La viuda negó el acceso. Eso fue interpretado como una confirmación implícita. A partir de ese momento, el pacto dejó de ser un secreto pasivo y se convirtió en un objetivo activo. El humano fue informado de la situación sin adornos. No como advertencia emocional,
sino como actualización estratégica. Si el pacto se hacía público antes de tiempo, no habría negociación posible. Las especies dominantes no permitirían la existencia de una nueva línea híbrida que pudiera alterar jerarquías establecidas durante milenios. No atacarían a la viuda directamente. Atacarían al humano. Él comprendió algo crucial en ese instante: ya no era un individuo. Era un punto de convergencia. Un nodo. El lugar donde se cruzaban intereses genéticos, militares y simbólicos. Su muerte no sería venganza, sería prevención. En respuesta, comenzó el entrenamiento real. No en combate físico convencional, sino en adaptación táctica. Aprendió a pensar como enemigo, como aliado temporal, como traidor potencial. Estudió cómo las especies dominantes reaccionaban ante amenazas nuevas. Primero negación, luego ridiculización, después eliminación silenciosa. La humanidad había sido víctima de ese patrón. Ahora podía usarlo. El humano empezó a proponer cambios en los protocolos de seguridad. Ajustes pequeños, casi invisibles, que reducían la predictibilidad de los movimientos de la viuda. Introdujo redundancias caóticas, rutas variables, decisiones aparentemente ilógicas que, en conjunto, creaban una red imposible de mapear por completo. La viuda observó esos cambios con atención creciente. Por primera vez en siglos, alguien no solo entendía su forma de hacer la guerra, sino que la complementaba con algo que ella no poseía: improvisación estratégica sin apego al honor tradicional. No luchaba para ganar batallas limpias. Luchaba para que el enemigo cometiera errores. Eso preocupó a más de un imperio. El tercer intento fue el más claro. Un ataque encubierto contra la instalación orbital, disfrazado de incursión pirata. Naves sin identificación, armamento estándar, tácticas genéricas. Nada que pudiera vincularse directamente a un poder mayor. Esperaban una defensa convencional. No la encontraron. La instalación no respondió como una base militar típica. No activó escudos máximos ni lanzó contraataques directos. Permitió que los atacantes avanzaran lo suficiente como para exponerse, para confiar, para cometer el error de pensar que habían calculado bien. Cuando reaccionó, fue tarde. El humano no participó físicamente en la defensa. No lo necesitaba. Su aporte había sido previo, silencioso, incrustado en decisiones tomadas semanas antes. La incursión fracasó sin explicación clara. Los atacantes desaparecieron o fueron capturados sin dejar rastro utilizable. El mensaje fue claro para quienes supieron leerlo. El pacto no era frágil. Era invisible. Y estaba aprendiendo. A partir de ese día, la galaxia entendió algo inquietante: la viuda no estaba sola. Y el humano que había salido del Coliseo ya no era el mismo que había entrado. No era un prisionero rescatado. No era un consorte pasivo. Era el comienzo de algo que nadie había planeado. Y que nadie sabía cómo detener. La guerra por la sangre humana. La galaxia no declaró la guerra. Nunca lo hacía cuando quería conservar la ilusión de orden. Las guerras abiertas eran torpes, costosas y difíciles de justificar ante poblaciones cansadas de conflictos eternos. En su lugar, eligió algo más eficiente: negar, aislar y eliminar sin anunciarlo. El humano se convirtió en un objetivo sin nombre. No figuraba en listas oficiales de búsqueda ni en comunicados diplomáticos. No había recompensa pública por su captura ni órdenes visibles de ejecución. Sin embargo, en los márgenes oscuros de la red galáctica, su perfil comenzó a circular como una advertencia silenciosa. Un archivo incompleto, fragmentado, suficiente para transmitir una idea clara: debía desaparecer. No por lo que había hecho, sino por lo que podía llegar a ser. Las primeras señales de escalada fueron sutiles. Rutas comerciales alteradas cerca de los territorios de la viuda. Interferencias en sistemas de navegación. Retrasos inexplicables en envíos de recursos críticos. Nada que pudiera probarse como agresión directa, pero todo diseñado para forzar una reacción. La viuda no mordió el anzuelo. Había aprendido, junto al humano, que la impaciencia era el arma favorita de los imperios seguros de su superioridad. Esperaban que ella respondiera con fuerza visible, que se expusiera, que revelara posiciones y alianzas. No lo hizo. En cambio, permitió que la presión aumentara. Mientras tanto, el humano observaba patrones.
No se centraba en el ataque, sino en la coordinación. Detectó algo que otros habrían pasado por alto: las interferencias no provenían de una sola fuente. Eran el resultado de múltiples actores actuando sin un mando central visible, unidos solo por un interés compartido. Miedo. Miedo a una variable que no podían controlar. Eso significaba que la guerra ya había comenzado, aunque nadie la admitiera. El primer enfrentamiento abierto ocurrió en un sistema periférico, lejos de los centros de poder. Una flota mercenaria, contratada bajo capas de intermediarios, intentó interceptar una nave de transporte asociada a la Viuda. Esperaban resistencia mínima. No sabían que esa nave era una trampa. La flota fue neutralizada en minutos. No con fuerza abrumadora, sino con desorganización inducida. Comunicaciones saboteadas, sensores engañados, decisiones forzadas por información contradictoria. Cuando comprendieron que habían sido manipulados, ya era demasiado tarde para retirarse. El mensaje no se transmitió públicamente. No hacía falta. Los actores que realmente importaban entendieron lo ocurrido. La Viuda no solo estaba defendiendo algo valioso. Estaba aprendiendo a luchar de una forma que no respetaba las reglas implícitas del conflicto galáctico. Eso provocó el siguiente paso. Una coalición informal comenzó a formarse. No con tratados ni firmas, sino con objetivos alineados. La sangre humana no podía ser permitida como catalizador de una nueva era. Si el humano moría, el problema desaparecía. Si sobrevivía, el equilibrio entero se desmoronaba. Decidieron atacar el núcleo. No a la Viuda directamente. No a sus mundos principales. Atacarían el lugar donde el humano se encontraba. La ofensiva fue masiva y precisa. Una combinación de sabotaje interno, ataques de saturación y bloqueos de salida. La instalación orbital que había servido de refugio y laboratorio se convirtió en el centro de una tormenta calculada para no dejar sobrevivientes ni pruebas. Esta vez, la Viuda reaccionó. Pero no como esperaban. No envió su flota principal. No desplegó armamento pesado visible. Permitió que el ataque avanzara lo suficiente como para revelar a los verdaderos participantes. Cada nave, cada señal, cada tipo de armamento fue registrado, analizado, vinculado a patrones industriales y doctrinas militares específicas. El humano coordinaba desde el interior. No daba órdenes directas. Ajustaba variables. Introducía retrasos mínimos que alteraban sincronizaciones críticas. Permitía brechas pequeñas que parecían errores, pero que redirigían el flujo del ataque hacia zonas preparadas para absorber impacto. Cuando la ofensiva alcanzó su punto máximo, el sistema colapsó, pero no como los atacantes habían planeado. Las fuerzas invasoras quedaron atrapadas en un escenario donde cada movimiento empeoraba su situación. No había una batalla decisiva. Había desgaste, confusión, decisiones incorrectas acumuladas. La instalación resistió más de lo que cualquier análisis previo habría considerado posible. Y entonces, la Viuda apareció. No como gobernante distante, sino como fuerza directa. Su llegada no fue anunciada. No fue heroica. Fue funcional. Una intervención precisa en el momento exacto en que los atacantes ya no podían reorganizarse. La superioridad física de su especie se combinó con la estrategia humana de forma devastadora. La ofensiva fracasó. No quedó ninguna duda esta vez. La guerra era real. Las consecuencias fueron inmediatas. Sistemas neutrales comenzaron a cerrar fronteras. Especies menores tomaron partido por miedo o conveniencia. La información, aunque fragmentada, empezó a filtrarse. Un humano había sobrevivido a múltiples intentos de eliminación. Un humano estaba influyendo en decisiones estratégicas a escala galáctica. La narrativa cambió. Ya no se trataba de una anomalía curiosa. Se trataba de una amenaza emergente. El humano comprendió algo esencial en ese punto: ya no bastaba con sobrevivir. La supervivencia prolongaba el conflicto. Para terminarlo, debía cambiar la percepción de la humanidad de forma irreversible. No como víctima. No como subordinada. Sino como origen de ideas peligrosas. La Viuda lo entendió al mismo tiempo. La sangre humana ya había sido derramada en esta guerra, aunque nadie lo admitiera públicamente. Ahora, esa sangre exigía un desenlace que no pudiera ser borrado de los registros.
La siguiente fase no sería defensiva. Sería ejemplar. Y la galaxia aún no estaba preparada para lo que los humanos hacían cuando dejaban de pedir permiso. El legado que no pudo ser detenido. La galaxia tardó en comprenderlo, pero cuando lo hizo ya era tarde. Durante generaciones, los imperios habían operado bajo una premisa cómoda. Todo lo peligroso podía ser contenido si se le negaba visibilidad, si se eliminaba antes de que se convirtiera en ejemplo. Habían aplicado esa lógica a especies enteras y había funcionado, hasta ahora. Porque el humano no había sido eliminado. Había sido integrado. Y eso cambió la naturaleza del conflicto. La fase final no comenzó con una ofensiva masiva ni con una proclamación solemne. Comenzó con ajustes mínimos en rutas, decisiones administrativas aparentemente insignificantes, alianzas técnicas que nadie consideró alarmantes. La viuda y el humano entendían algo que sus enemigos no: la estabilidad galáctica dependía de la previsibilidad. Para romperla, no hacía falta fuerza bruta, sino introducir incertidumbre persistente. Los primeros efectos se sintieron en los márgenes. Flotas que dudaban antes de atacar. Consejos que posponían decisiones críticas. Sistemas que preferían declararse neutrales antes que provocar una respuesta imposible de calcular. No sabían exactamente qué había cambiado, solo que algo ya no encajaba. El humano se convirtió en un concepto. No una figura pública, no un símbolo visible, sino una idea incómoda que circulaba entre estrategas y analistas. La voluntad humana, combinada con poder suficiente, no buscaba dominar territorios, sino alterar comportamientos. No conquistaba planetas, conquistaba márgenes de decisión. La viuda observaba los resultados con una atención silenciosa. Para su especie, el conflicto había sido siempre frontal, vencer o caer. Ahora, por primera vez, veía una guerra que se ganaba antes de ser reconocida como tal. Una guerra donde el enemigo se autolimitaba por miedo a provocar una reacción impredecible. Ese miedo era el verdadero legado. Cuando llegó el momento inevitable, el nacimiento de la nueva generación, no hubo anuncios ni celebraciones públicas. La información se filtró como lo hacen las verdades imposibles de ocultar, lentamente, de forma fragmentada, hasta que negar su existencia se volvió absurdo. Los descendientes no eran gigantes en el sentido tradicional. Tampoco eran humanos en la forma clásica. Eran algo distinto. Más adaptables. Más resistentes al colapso psicológico. Capaces de aprender rápido sin perder cohesión interna. No eran invencibles. No lo necesitaban. Bastaba con que existieran. La reacción galáctica fue inmediata y contradictoria. Algunos imperios exigieron inspecciones genéticas. Otros propusieron tratados de contención. Unos pocos sugirieron eliminar el problema de raíz. Ninguna de esas opciones prosperó. Para entonces, el equilibrio ya se había desplazado demasiado. La Tierra, al final, volvió a aparecer en los informes. No como aliada. No como líder. Como antecedente. Los registros humanos fueron revisados con una atención que nunca antes se les había concedido. Guerras perdidas. Reconstrucciones improbables. Persistencia frente a probabilidades negativas. La narrativa cambió de forma irreversible. La humanidad no era peligrosa por su tecnología ni por su número, sino por su capacidad de seguir adelante cuando la lógica indicaba retirada. El humano comprendió que no habría regreso. No a la Tierra que recordaba. No a una humanidad que aún necesitaba símbolos simples. Su papel no era gobernar ni liderar desde un trono. Era asegurar que el legado siguiera siendo incómodo, imposible de encasillar, imposible de neutralizar con un solo golpe. La viuda, por su parte, aceptó algo que había evitado durante siglos: no todo legado debía ser controlado. Algunos debían ser liberados para que cumplieran su función. El pacto había cumplido su objetivo. No había creado un imperio nuevo. Había roto la certeza de los antiguos. La galaxia siguió girando. Las rutas comerciales se reabrieron. Los conflictos disminuyeron en intensidad, no por paz auténtica, sino por prudencia renovada. Nadie quería ser el siguiente en subestimar una variable humana. Y así, sin estatuas ni canciones, sin ceremonias ni monumentos, el humano dejó de ser una anomalía aislada y se convirtió en advertencia permanente. Porque los humanos nunca necesitaron dominar las estrellas. Solo necesitaron sobrevivir el tiempo suficiente para demostrar que,
Cuando el universo los empuja al borde de la extinción, no desaparecen. Se adaptan. Y eso, más que cualquier flota o arma, fue lo que la galaxia nunca logró detener.